Muy bien, bueno, vamos a iniciar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, licenciado. Gracias. Muy bien, excelente, excelente. Qué bueno que se encuentre bien. Bueno, espero que Omar también se encuentre muy bien. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, sí, le escuchamos, Omar. Un gusto saludarlo. Muy bien, igualmente Gracias un a Dios, gusto saludarlo. gracias, estamos bien ahí. Solo Excelente, preocupados por la tarea nomás, pero ya se mandó lo que se pudo mandar. de veras. Muy bien. Bueno, vamos a esperar los resultados entonces ya después. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a la tutoría y es un gusto tenerlos acá en esta reunión, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, como es una tutoría de repaso, no es tan extensa y el propósito, pues ya sabemos todos, es eh, como llenarnos un poco de la parte conceptual del tema en sí para el día sábado, pues la tutoría del día sábado, abordar ya directamente los problemas, directamente todos los ejercicios y bueno, enfocarnos en esta tutoría de repaso únicamente en la parte conceptual. Y si hay algunas dudas que se puedan aclarar en esta tutoría, pues también se hacen. Algunas demostraciones también se pueden hacer, algunas verificaciones. En este caso con la unidad 2 también podemos hacer uso de algunos software que nos podrán ayudar a verificar si alguna función es acotada o no, o si podría converger o no. Bueno, pero esos puntos también los vamos a ver dentro de la tutoría en sí. Así que bueno, un gusto nuevamente tenerlos acá y vamos a dar inicio. Muy bien, les voy a compartir un documento que tenía preparado para ustedes. Muy bien. ¿Me confirman si lo logran ver, por favor? Sí, se logra ver. Excelente. Bueno, la cátedra ya sabemos es análisis real y estamos en la segunda tutoría de repaso, la tutoría de repaso referente a la unidad número 2, que se llama sucesiones de números reales. Ese es el punto clave acá. Muy bien, en la unidad número 1 ya abordamos aspectos generales sobre los números reales en sí, cómo es su clasificación, cómo se definen, qué propiedades o características deben de tener los conjuntos para que se considere un cuerpo o un campo. Bien, entonces, algunas de esas propiedades en algún punto en esta unidad pues las vamos a analizar también. Así que bueno, vamos a dar inicio. Bueno, la unidad número 2 corresponde al tema sucesiones de números reales correspondientes del día 13 de marzo al 27 de marzo, ¿verdad? Muy bien. Y se sugería pues que para esta unidad, pues para el día 15, o sea, el día de ayer ya se tuviera más o menos leída la información, la parte conceptual, para que en esta tutoría de repaso pues ya abordáramos algunos aspectos un poco más complejos. Pero bueno, vamos a dar inicio. Bueno, la agenda para esta ocasión pues es el saludo y bienvenida, los objetivos generales y específicos para la unidad, un sondeo de lectura y el cierre, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el objetivo de la unidad número 2 pues es definir las sucesiones de números reales y el concepto de convergencia. Sí, ese es nuestro principal objetivo. Cómo definir una sucesión y algunos criterios de convergencia. ¿Sí? Todo eso lo vamos a intentar abordar de manera conceptual en esta ocasión. Los objetivos específicos, pues el primero es comprender la definición de convergencia de sucesiones de números reales. Es decir, cómo saber o qué significa que una sucesión converja a un medio, por ejemplo, que converja a cero.
y algunos casos más que converja a 10, por ejemplo. Bueno, el segundo objetivo pues, es establecer los teoremas de convergencia. El tercero, relacionar los conceptos de sucesiones de Cauchy y convergencia. Y el cuarto, pues, es revisar los criterios de convergencia de sucesiones más conocidos. Muy bien, con estos criterios de convergencia, pues, los vamos a abordar mucho en los problemas que vamos a desarrollar el día sábado. Entonces, bueno, estos son los principales objetivos a desarrollar en esta ocasión y, bueno, para la unidad en sí. Bueno, hay aspectos que tenemos que saber para abordar esta unidad, pues es conocer los números reales, que ya los vimos en la unidad número 1, intervalos abiertos en R, si domina el concepto de valor absoluto. En el caso de cuando se analizan cuerpos o campos al valor absoluto, ya se le llama distancia, tal como lo hacíamos cuando verificamos límite, ¿verdad? Si el límite existe, entonces la distancia entre tal valor a tal valor es menor que epsilon, por ejemplo, o menor que delta, lo hacíamos allá en límites. Entonces, el concepto de valor absoluto acá lo abordamos como distancia. Muy bien. Bueno, un punto importante es esto de la tarea número 1. Yo sé que algunos ya la entregaron, ya la mayoría ya lo entregó, ya estuve revisando. Y bueno, se dará prórroga hasta el día de mañana por cualquier inconveniente. He sabido que trabajar con látex pues no es tan sencillo tampoco. Y realizar toda esa codificación para cada uno de los problemas a desarrollar pues es un poco complejo también. Es por ello que el coordinador pues ha decidido dar esta prórroga y en conjunto con todos los tutores, ¿verdad? Esta prórroga hasta el día de mañana, 17 de marzo. Bueno, la tarea aparecerá como que ha sido entregada con retraso, pero no será amonestada, no se le quitará puntos por eso. Así que, bueno, ese es un punto con el cual iniciaremos la tutoría. Bueno, y ahora vamos con el sondeo de lectura, que es el otro punto de la agenda. Muy bien, para empezar, pues vamos a tratar de analizar o más o menos conceptualizar la diferencia entre sucesión y serie. Vamos a ver cuál es la diferencia entre sucesión y serie. Para eso, en el chat, les voy a, bueno, creo que tienen acceso al link que posteé anteriormente, pero se los voy a copiar y se los voy a compartir. Muy bien. Bueno, ahí en el chat les he colocado un Padlet donde, bueno, la sugerencia es que ustedes ahí me escriban o me describan la forma en cómo diferenciar una sucesión de una serie. Bueno, lo hacen de manera individual y bueno, yo voy a estar leyendo los comentarios que ustedes vayan añadiendo. Los vamos a ir revisando entre todos y cualquier comentario para poder favorecer el comentario del otro compañero pues será muy bien recibido. Así que ingresemos al Padlet. Si no se puede abrir el link, me lo confirmen, por favor. Ah, ya tengo una respuesta, muy bien. Buenas noches, licenciado. No sé, creo que es por mi mala señal, pero a mí no me abre. No le abre el Padlet. Sí, que me ha costado entrar a la clase. Oh, buenas noches, antes que nada. Perdón. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a intentar compartírselos acá para que vayamos observando las respuestas de los compañeros también. No sé si pueden ver bueno, mi pantalla ahorita.
Sí. Sí, Sí se puede ver. vale, muy bien. Bueno, acá yo voy observando. Lo ideal es que me agreguen su nombre acá, aparte del comentario, su nombre para saber quién fue el que ha escrito, porque así no puedo saber quién ha escrito. Pero se puede editar el comentario. Si no puede ingresar al Padlet, entonces me lo comenta así normal. Me lo comenta así Bueno, está directo. bien. Yo. Solo que no, como iba entrando, no sé qué es lo que pedía que le comentáramos. Muy bien. Vale, la pregunta era cómo diferenciar una sucesión de una serie. ¿Cómo Bueno, saber que... Ujú. acá se lo voy a comentar. Vale, muy bien, está bien. Espero. Si gustan agregar imágenes, ahí también lo pueden hacer. En la parte de abajo aparece el lápiz. Bueno, aparece el signo de más. Y ahí pueden agregar, puede ser una imagen, un link, bueno, lo que gusten agregar. Lo pueden agregar para que se comprenda un poco mejor, digámoslo así. Por ahorita solo tenemos un comentario. Bueno, vamos a esperar lo de los demás compañeros. Muy bien, ya tenemos dos respuestas.
Bueno, vamos a leer los primeros dos comentarios que tenemos, las primeras dos aportaciones. Bueno, el primero que comentó fue Jonathan Coreas y dice, la sucesión tiene un criterio o patrón y la serie es una sumatoria de números. En cuanto a una sucesión serían los números naturales pares, 2, 4, 6, 8, y bueno, tiene una regla para obtener los números pares, ¿verdad? Va en concordancia con la definición y es correcto, así es. Así es. Y agrega una imagen, las series aritméticas, por ejemplo, encontrar la suma de los números pares entre 20 y 100. Muy bien. Bueno, ahora el comentario de Omar. Dice, una sucesión es la aplicación cuyo dominio son los números naturales y la serie es la aplicación a los infinitos términos de sucesión. Sí, por ahí va la definición. Nada más que en la sucesión, pues habría que culminar, si el dominio es el conjunto de los números naturales, ¿cuál sería el rango, verdad? Habría que culminarlo acá. Y la serie es una aplicación a los infinitos términos de sucesión. Sí, muy bien. Muy bien, los dos comentarios están muy acertados. Muy bien, la sucesión es así. Es, bueno, los términos de una sucesión se obtienen a partir de un patrón o una forma de cómo obtenerlos. Por ejemplo, los números pares se obtienen de la forma 2n con n en los naturales, por ejemplo. Bueno, esa es una sucesión con un criterio o patrón determinado. Y además, pues, decimos una sucesión, pues es finita. Llega hasta tal número, hasta el número que yo quiera. En cambio, las series pues son infinitas, esa es como la gran diferencia. Es decir, una serie es una suma de sucesiones, por eso la serie es más grande que una sucesión. En términos generales es así, una serie es una suma de sucesiones. Bueno, acá en la imagen que yo agregué también, bueno, esto es una sucesión, porque la regla de asignación en este caso es menos 1 a la n sobre n. O sea, es la regla con la cual vamos obteniendo cada uno de estos puntos, ¿sí? Cada uno de estos puntos. En este caso, pues es si lo tratáramos como una función, en el caso de la definición que agregó Omar, que dice que es una aplicación o una función, pues diríamos que esta sería una función como oscilante, algo así como senoidal, más o menos así. No del todo senoidal, pero más o menos la podemos llamar como oscilante. Arriba, luego abajo, luego arriba, luego abajo y así sucesivamente. Y al final, pues esta va a tender a un cierto límite. Hasta este punto, pues no hemos llegado a la conceptualización de límites para sucesiones, pero estas sucesiones pues tienden a hacer algo y cuando tienden a un número en específico decimos que convergen a tal número. Eso es solo para ir adelantando algunos conceptos, ¿verdad? Ya que tenemos la imagen acá que nos ayuda. Entonces, en resumen, una sucesión es una serie de números que se obtienen con un patrón determinado y una serie pues es una suma de sucesiones. Una sucesión es finita y una serie es infinita. Bien, eso es para ir cerrando esta pregunta. Muy bien, vamos a volver a nuestra presentación. Bueno, acá ya lo definimos. Muy bien, vamos a seguir. Bueno, vamos a ver. Y luego acá ya aparece la definición formal. Una sucesión de números reales es una función, tal como lo había mencionado Omar, pues es una aplicación, una función cuyo dominio serían los números naturales y el rango pues serían los números reales, ¿sí? Es decir, si esta función parte de los números naturales, quiere decir que el primer término se obtiene con valor n igual a 1, por ejemplo. Sí, el primer término se obtiene con n igual a 1, no con n igual a 0, es con n igual a 1, porque los naturales se inician con el número 1. Definida el conjunto de los naturales del 1, 2, 3 hasta el infinito y tomando valores en el conjunto de los números reales, es decir, una función de los naturales en los reales. Bueno, algunos ejemplos de algunas sucesiones son estas de acá, que si se observan,
Bueno, si observan, pues tienen una regla de asignación, x sub n es igual a menos 1 a la n, y la sucesión como tal, pues los valores que se irían obteniendo serían menos 1, bueno, cuando n vale 1, esto sería menos 1, cuando n vale 2, esto sería 1 positivo, cuando n vale 3, menos 1, cuando n vale 4 sería 1 positivo, es decir, cuando n sea un número par, se va a obtener un 1 positivo, y cuando n sea impar, se va a obtener 1 negativo. Pero va a estar oscilando entre menos 1 y 1 todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar oscilando entre menos 1 y 1. Entonces, eso es una sucesión. Bueno, los resultados pues es un conjunto finito. Si observamos acá es un conjunto finito con únicamente dos elementos. Para una sucesión pues ya no lo vamos a denotar de esta manera, x sub n. Cuando digamos x sub n es la sucesión x sub n. Para esta otra sucesión, x sub n igual a a, significa que para cada uno de los valores del conjunto de partida o del dominio se van a obtener la misma imagen. ¿Sí? La misma imagen. Cuando n vale 1 se va a obtener a, cuando n vale 2 se va a obtener a, cuando n vale 3 se va a obtener a, y cuando n valga k o n, siempre va a valer a. Por lo tanto, el conjunto de llegada pues será únicamente el elemento a, que sería, si lo analizásemos como una función, sería una función constante. También las sucesiones pueden ser inyectivas, es decir, si tenemos dos elementos diferentes en el dominio, pues tendríamos que obtener elementos diferentes en la imagen. Y si tenemos dos elementos iguales en el dominio, tendríamos que obtener elementos iguales en la imagen. Eso sería si es una función inyectiva, le llamamos nosotros, para el caso de las funciones. Muy bien, esos son algunos ejemplos de sucesiones y cómo poder hacer el enlace con las funciones de números reales. Bueno, las sucesiones acotadas. ¿Cuándo diremos que una sucesión es acotada? Pues cuando esa sucesión esté entre dos términos en sí. En este caso, diremos que x sub n es acotada cuando existan dos números reales, uno menor que el otro, claro está, tal que esa sucesión esté entre esos dos valores fijos. Esos dos valores A y B, donde A y B están en los reales. ¿Sí? Entonces diremos que es acotada. Acotada en términos generales, acotada superiormente e inferiormente. En este caso, pues también pueden, bueno, este es un recordatorio. También pueden haber de esas dos formas, que solo sea acotada superiormente o que solo sea acotada inferiormente. En este caso, es acotada de forma general, pero puede estar acotada superiormente cuando exista un valor b en los reales tal que la función es totalmente menor o igual que ese valor en los números reales, para todo n en los naturales. Y también puede estar acotada inferiormente, es decir, cuando exista un valor en los reales, cuando exista un a en los reales, tal que ese a es menor que cualquier elemento de la sucesión. ¿Sí? Entonces, estas son las formas de decir que una sucesión es acotada. Si está acotada por arriba y por abajo, decimos que la sucesión es acotada. Si está acotada únicamente por arriba, entonces diremos que es acotada superiormente. Y si es acotada por abajo, diremos que es acotada inferiormente. Bueno, ejemplos de sucesiones acotadas son estas de acá. Por ejemplo, 1 sobre n, la sucesión x sub n igual a 1 sobre n es acotada, menos 1 sobre n es acotada, menos 1 a la n es acotada y 2 a la n es acotada inferiormente, pero no es acotada superiormente. Bueno, ya vamos a ver cómo se observan estas funciones. 1 sobre n, menos 1 sobre n. Esto lo podemos verificar en GeoGebra también. Por ejemplo, acá, bueno, yo hice una alianza con los términos de funciones para que se comprendiera, pero acá únicamente me interesan los puntos, ¿verdad? No me interesa la función como tal, sino los elementos que se obtengan en la imagen. Muy bien, y si observan acá, pues esta función es acotada. Es acotada. ¿Observan? Es acotada. Acá a la derecha, a la izquierda también es acotada. ¿Sí?
Muy bien, acá está. Es acotada. Por más que se acerque, y bueno, y es acotada en este caso por el elemento o el número 0. ¿Sí? Esta es acotada. Si acá le cambiamos y le tenemos únicamente 1 sobre x, pues también sería acotada. Y ahí, siempre sería acotada por 0. ¿Sí? Bueno, el otro caso sería menos 1 a la n. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. A ver cómo lo escribimos para que se comprenda. A la x. Bueno, lo vamos a escribir así como tal. Menos 1. Tenemos x. Muy bien. Vale, muy bien, ahí está. Si observan, para el caso de menos 1 a la n, en este caso es sustituido por x, pues los únicos valores que se obtienen son 1, 1 y menos 1. 1 y menos 1, es decir, es una función que está oscilando entre 1 y menos 1 todo el tiempo. Entonces, en este caso, pues está acotada superior e inferiormente. Entonces, está acotada en términos generales. En el caso de 2 a la n, en el caso de 2 a la n, pues si lo tratáramos como una función normal, pues solo diríamos que está acotada inferiormente por 0, ahí lo observamos, inferiormente por 0, pero superiormente no estaría acotada porque esto tendería al infinito. Esto tendería al infinito. Entonces, esos son conceptos a manejar para conocer los términos de sucesiones acotadas o no acotadas, ya sea superior e inferiormente. Muy bien. Bueno, en el caso de las sucesiones, a veces para poder verificar si una si una sucesión es acotada, basta con verificar que una subsucesión de ella sea acotada o no. Porque a veces no basta con, bueno, a veces no interesa tanto hacia qué valor converge la sucesión, sino basta con verificar que es convergente nada más. Ese es lo que interesa. Entonces, si encontramos una subsucesión que sea convergente de la sucesión en sí, entonces la función original será convergente o acotada también. Entonces, eso es lo que pasa en términos generales con las subsucesiones. Por ejemplo, sea x sub n una sucesión en los reales, una subsucesión de x sub n pues sería como una restricción de los números naturales, ¿sí? Que sería el subconjunto de los naturales donde ese subconjunto estaría ordenado también, tiene que ser ordenado, ¿sí? No necesariamente tiene que iniciar en 1, ¿sí? Para el caso de las subsucesiones no necesariamente. Está el caso de los pares, el caso de los impares, son subsucesiones y que al final en conjunto forman todo el conjunto de los números naturales, ¿sí? Entonces, cada una de ellas sería como subsucesiones. Bueno, son las que las que les muestro acá. En el caso de los números pares, la subsucesión pues sería x sub 2n, y para el caso de los números impares, pues la subsucesión será x sub 2n menos 1. Estas serían dos subsucesiones de xn, ¿sí? De los números naturales. Y que al final, al unir estos dos conjuntos, pues me darían todos los números naturales y la intercepción entre ellos dos pues sería vacía. Bueno,
aparte de si una sucesión es acotada o no, pues hay que ver si las sucesiones son monótonas. Esto es un término que ya se conoce también de las funciones monótonas, ¿sí? Entonces la definición 2.6 que aparece en el material dice, diremos que una sucesión x sub n es creciente si dados m mayor que n en el conjunto de partida, que serían los naturales, implica que x sub m es mayor que x sub n. ¿Sí? Este es en el caso de los números, bueno, en el caso de las imágenes. La definición 2.7, diremos que la sucesión x sub n es decreciente si para dos valores en los naturales con m mayor que n, implica que x sub m es mayor que x sub n. Este sería el caso para decir que una sucesión es decreciente. En el caso de la 2.8 y la 2.9, las definiciones pues únicamente son otra forma de llamar a las definiciones 2.6 y 2.7, otra forma al que hacer referencia. Por ejemplo, la definición 2.8 dice, si m es mayor que n, implica que x sub m es mayor que x sub n. Si ocurre este caso, diremos que x sub n es no decreciente. Si decimos que es no decreciente, pues decimos que es creciente. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Pero es otra forma de decirlo. Definición 2.9. Si m es mayor que n, implica que x sub m es menor que x sub n, diremos que x sub n es no creciente también, ¿sí? Puede darse el caso en que una de estas ocurra, pero que no sea ni creciente ni decreciente. Posible que pues la sucesión sea constante todo el tiempo, ¿sí? Muy bien. Bueno, algo de lo que hemos venido hablando, de las sucesiones convergentes. Usualmente para las funciones siempre nos interesa decir a qué valor tiende. Si la función tiende a tal valor. Y bueno, esas propiedades del límite nosotros también ya las hemos analizado en cátedras anteriores. Ya las hemos visto. Bueno, ustedes ya las han visto también. Entonces, esas propiedades de cálculo de límites de funciones las vamos a extender al cálculo de límites para sucesiones. Y diremos que si el límite existe, entonces esa sucesión converge a ese valor, converge a ese límite. Y usualmente el concepto de límite, pues hacemos referencia a una vecindad, ¿verdad? Entonces tomamos cualquier valor en el conjunto de partida, en el conjunto de los números naturales, entonces en el conjunto de las imágenes creamos como una vecindad y garantizamos que la imagen de ese valor en el conjunto de partida, bueno, al conjunto de llegada, pertenecerá a esa vecindad. Por eso en el conjunto de llegada siempre vamos a hacer referencia a una distancia. Bueno, y esa distancia siempre tiene que ser a un epsilon que hayamos elegido. Y ese epsilon debe ser lo más pequeño posible para poder garantizarlo. Muy bien. La definición 2.11 hace referencia a las sucesiones convergentes. Y nos dice, sea x sub n una sucesión de números reales. Diremos que x sub n converge al valor L, denotado por, bueno, y esta es la forma de leerlo, sería el límite de x sub n, cuando n tiende al infinito es L, o que x sub n tiende a L, sí y solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un n sub 0 en los naturales, tal que la distancia, bueno, tomamos acá, vamos a ver si lo podemos escribir, tal que la distancia entre este valor y este valor es menor que epsilon, ¿sí? Siempre que n sea mayor que n sub 0. O de manera equivalente, el límite de x sub n tiende al infinito es igual a L, si y solo si, para todo epsilon mayor que 0 existe n sub 0 en los naturales, tal que si n es mayor que x sub 0, n es mayor que n sub 0, perdón, implica que la distancia de x sub n menos L es menor que epsilon. Bueno, acá ya estamos en los reales, ¿verdad? Aquí ya estamos en los reales. ¿Sí? Bueno, es esta vecindad que se quiere garantizar en el conjunto de llegada. Esta es la definición de sucesiones convergentes. Es decir, cuando el límite de la función cuando tiende al infinito
bueno, tienda a algún valor determinado. Bueno, en este caso las propiedades aritméticas de los límites de las funciones, pues las vamos a extender a las sucesiones también, como ya lo habíamos mencionado. El teorema 10 nos dice, supongamos que el límite de x sub n cuando n tiende al infinito es a, y el límite de y sub n cuando n tiende al infinito es b. Estamos hablando de dos sucesiones, sucesión x sub n y sucesión y sub n, y cada una tiende a valores diferentes. Una tiende a A y otra tiende a B. ¿Sí? Entonces el límite de la suma de x sub n más y sub n, cuando n tiende al infinito, pues no será más que la suma de los límites. Y el límite del producto, pues no será más que el producto de los límites. Y el límite de la división, pues no será más que la división de los límites, siempre y cuando el límite de y sub n cuando n tienda a infinito, pues este sea diferente de 0. Diferente de 0. Porque si es 0, pues ya tendríamos una indeterminación ahí. Estas son algunas propiedades de los límites que, bueno, en funciones nosotros ya lo sabemos, ya sabemos cómo hacerlo. Y ya sabemos cómo evitar que una función se indefina, por ejemplo. Bueno, algo que es referente a las sucesiones de Cauchy, pues lo teníamos en los objetivos, y era cómo definirlos y cómo entender una sucesión de Cauchy. Bueno, la definición 2.14 hace referencia a ello y dice, sea x sub n una sucesión de números reales, diremos que x sub n es sucesión de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe n sub 0 en los naturales, tal que si existen n mayores que n sub 0, mayor que ese valor elegido acá, se tiene que la distancia entre x sub m menos x sub m es menor que epsilon, ¿sí? Ya no estamos hablando de un límite, sino estamos hablando de distancia de imágenes, y esa distancia debe ser muy, muy pequeña. Entonces, cuando ocurre eso, entonces estamos hablando de una sucesión de Cauchy. Muy bien. Ahora, límites al infinito. Sea x sub n una sucesión de números reales. Diremos que x sub n tiende a más infinito si para todo número real a mayor que 0 existe un n sub 0 en los naturales, tal que x sub n es mayor que a. Esa es la primera definición. O sea que tiende a más infinito. Bueno, la observación nos dice notar que si x sub n tiende al infinito, cualquier subsucesión de esta también tiende al infinito. Recordar que dijimos anteriormente, si una subsucesión o si logramos verificar que una subsucesión de una sucesión converge, entonces la sucesión también converge. Pero si la sucesión diverge, en este caso diverge, o sea, tiende a infinito, entonces cualquier subsucesión también va a diverger. No se pueden tener los dos casos contrarios, ¿sí? Esto es lo que nos está planteando esta observación. Si x sub n tiende al infinito, entonces cualquier subsucesión va a tender a infinito también. Bueno, las operaciones con los límites. Bueno, la primera es que si el límite de x sub n cuando n tiende al infinito es infinito y y sub n es acotada, el hecho de que sea acotada pues hace referencia a que tienda a un límite, o sea, tenga su límite. Es acotada inferiormente, entonces el límite de x sub n más y sub n sería infinito. Esto porque x sub n tiende a infinito y y sub n pues es acotada, es decir, tiende a un valor L. Entonces, este resultado sería infinito. Punto número 2. Si x sub n tiende al infinito y si existe un c mayor que 0, tal que y sub n
es mayor que c, entonces x sub n por y sub n tendería al infinito. ¿Esto por qué? Porque, bueno, x sub n diverge. Muy bien. Y el punto número 3 es que si x sub n es mayor que 0, bueno, para todo n en los naturales, se tiene que el límite de x sub n cuando n tiende al infinito es 0, sí y solo sí, el límite de n cuando n tiende al infinito de 1 sobre x sub n, pues es igual a infinito. Es únicamente se ha tomado el inverso de la función, ¿sí? X sub n sería 1 sobre x sub n. 1 sobre x sub n, que es la que está acá. Esa que está ahí, ¿sí? Muy bien. Bueno, el punto número 4, si x sub n y y sub n sucesiones de números positivos, entonces si existe c mayor que 0, tal que x sub n es mayor que c, entonces para todo n en los naturales, y si y sub n tiende a 0, entonces x sub n sobre y sub n tenderá al infinito. Es decir, x sub n tiende a un valor L, es decir, está acotada, y si y sub n tiende a 0, entonces bueno, la división entre x sub n sobre y sub n tendería al infinito. Y si x sub n es acotada y y sub n es infinito, entonces, bueno, el límite de esta función de x sub n sobre y sub n tendería a ser 0. Es como decir un número pequeño entre un número demasiado grande, pues eso ya sabemos que tendería a ser 0. Bueno, en análisis de funciones, pues ya se ha analizado eso también, ¿sí? Muy bien. Bueno, existen algunas indeterminaciones también. La primera es, bueno, en el caso de un ejemplo, ¿qué pasaría si x sub n tiende al infinito y si y sub n tiende al infinito? ¿A qué tenderá a la suma de ellas dos? X sub n más y sub n. Y aquí se tiene un ejemplo. Observemos. Acá se está dando una sucesión, perdón, que ya tiene su propia regla de asignación, su propia forma de encontrar los términos de esa sucesión. Bueno, para encontrar los términos, pues sería sencillo, ¿verdad? Solo se va a ir sustituyendo n por 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde quiera llegar, y se van obteniendo los resultados. Por ejemplo, el primer término de esta sucesión sería cuando n vale 1. El primer término sería raíz de 2. El segundo término sería raíz de 3. El tercer término raíz de 4. El cuarto término raíz de 5, y así sucesivamente. Estos serían los términos de la sucesión. Y para y sub n, pues serían los términos menos raíz de 1, bueno, menos 1 sería ahí, menos raíz de 2, menos raíz de 3, menos 2, menos raíz de 5, menos raíz de 6, menos raíz de 7, menos raíz de 8, bueno, en raíz de 9 sería 3, sería menos 3, bueno, y así se van creando todos los términos. Ahora, ¿qué pasaría con ambas funciones? Bueno, el x sub n, si le aplicamos el límite, bueno, esta tendería a infinito, sería divergente. Pero y sub n tendería a menos infinito, ¿sí? Tendería a menos infinito. Entonces, divergen en sentidos opuestos. ¿Qué pasará con la suma de esas dos funciones? Sucesiones, perdón. Bueno, en este caso, la suma pues se convierte en una resta por propiedad de la ley de los signos, ¿verdad? Por ley de los signos. X sub n menos y sub n sería de esta manera, raíz de n más 1 menos raíz de n. Aquí lo que se hace pues es racionalizar. Esto de acá pues no es más que un 1 conveniente. Solo se racionaliza, se realizan las operaciones respectivas, y en la parte de arriba pues se obtiene 1, y en la parte de abajo pues se obtiene esta expresión, raíz de n más 1 más raíz de n, ¿sí? Pero si n tiende al infinito, el denominador de esta
fracción, pues tendería a infinito. Y un punto importante que dijimos anteriormente, si el numerador tiende a algún número y el denominador tiende a infinito, entonces la sucesión en sí, la composición de la función de la sucesión en sí, tendería a 0, que es lo que nosotros tenemos acá. Sí, es como decir un número pequeño entre un número demasiado grande. Eso tendería a ser 0. Cuando decimos tender no es que es igual, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Tender no es decir que es igual. Bueno, otro ejemplo. Bueno, si x sub n es igual a n al cuadrado y y sub n es igual a menos n, entonces, ¿qué pasaría con la suma? Otra vez por ley de los signos, se convierte en resta y se realizan estas operaciones. Bueno, y esto, pues, evidentemente tendería a infinito, porque es producto de límites. El producto de límites ya sabemos cómo se obtiene. ¿Sí? Muy bien. Bueno, otro ejemplo. Si x sub n es n y y sub n es menos 1 a la n más n, entonces, ¿qué pasará con su suma? Bueno, acá x sub n menos y sub n sería igual a... Vamos a cambiar esto. Acá. N menos 1 a la n menos n. Bueno, realizando las operaciones respectivas, esto nos quedaría menos 1 a la n. Pero, bueno, ya habíamos visto que estas funciones, bueno, esta sucesión, pues es oscilante, oscila entre 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, ¿sí? Entonces, bueno, esta converge a menos 1 si n es par, o sea, va a depender del término en sí. Va a converger a menos 1 si n es par y a 1 si n es impar. Entonces, esto es algo característico de este ejemplo. Por ejemplo, cuando n es par, si n fuese 4, por ejemplo, entonces tendríamos menos 1 a la cuarta sería 1. Por el menos de afuera sería menos 1. Es por ello que acá tenemos menos 1. Bueno, si n es impar sería 5, por ejemplo. Menos 1 a la 5, pues sería menos 1. Y por el menos de afuera sería más 1, sería 1 positivo. Por eso es que es 1 si n es impar. Bueno, el siguiente caso, si a sub n tiende a 0 y b sub n tiende ya sea a más infinito o a menos infinito, entonces el producto pues va a tender a 0 por más o menos infinito y esto tenderá a ser 0. Bueno, estas son algunas indeterminaciones que se pueden obtener, ¿verdad? El número 3, si a sub n tiende a 0 y b sub n tiende a 0 y a sub n tiende a infinito y b sub n tiende al infinito, si x sub n es igual a n más 1 y y sub n es igual a n menos 1, entonces a sub n sobre b sub n tiende a 1. Vamos a ver, ¿por qué consideran que tiende a 1 esta división de sucesiones? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿alguien me puede decir por qué esta división de sucesiones tenderá a 1? Si x sub n es igual a n más 1 y y sub n es igual a n menos 1. ¿Por qué esta división tenderá a 1? O ese límite tenderá a 1. Vamos a ver si recuerdan esa propiedad. Es una indeterminación, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué se hacía cuando calculábamos límites? Cuando teníamos infinito arriba e infinito abajo, es decir, teníamos una indeterminación de esa y queríamos evitar ese límite. Los límites evitables o inevitables que existían allá cuando analizábamos límites. ¿Qué se hacía? ¿O qué regla se aplicaba? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan de esa parte? ¿Por qué será que esta división o este límite de esa división de sucesiones será 1?
Bueno, acá bien pudimos poner x sub n entre y sub n y será lo mismo. Porque pueden suceder los dos casos, que ambos sean cero o que ambos sean infinitos. Y para ambos casos pues se aplica la misma regla. ¿Se acuerdan del término de derivadas de funciones? Bueno, la derivada se puede obtener a partir de un límite, ¿verdad? Se puede obtener, ¿sí? Vale, lo que se hace pues es aplicar la regla L'Hopital o L'Hopital, como le llamamos, es derivar arriba, derivar abajo y así evitamos ese límite, esa indeterminación, perdón. Evitamos esa indeterminación y por lo tanto si derivamos arriba pues nos va a quedar 1, derivamos abajo nos va a quedar 1, entonces 1 entre 1 pues nos queda 1 y es por eso que esa indeterminación se evita y ese límite existe. Ahora, mientras que si x sub n es igual a n al cuadrado y y sub n es igual a n, entonces, ¿qué pasa con esto? Pues esto va a tender a infinito. ¿Por qué? Porque n al cuadrado va a estar arriba y n va a estar abajo. Entonces, si intentamos aplicar el L'Hopital, lo que pasaría es, al derivar arriba nos quedaría 2n y al derivar abajo nos quedaría 1. Al derivar en el denominador nos quedaría 1. Entonces nos quedaría 2n. Y ahora, si a 2n se le aplica el límite, entonces ese límite va a tender a ser infinito. Muy bien. Creo que iba a entrar una persona, pero ya no la encuentro. Muy bien. Bueno, eso es lo que pasa en este caso. Encuentra un caso en el que el límite de a sub n sobre b sub n no existe. Este es el reto que tienen ustedes. ¿Me pueden decir un ejemplo en el cual a sub n sobre b sub n no exista? O sea, encontrar dos sucesiones, x sub n y y sub n, de tal manera que ese límite no exista. Aparte de este que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a ver si me pueden decir uno u otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo podría ser x sub n igual a n al cubo y y sub n igual a n al cuadrado, por ejemplo. Puede ser, ¿sí? Y ese límite tampoco va a existir. Vale, muy bien, hasta este punto pues hemos visto las principales propiedades de los límites, pues hemos analizado el concepto de sucesión y cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie. Digamos, es sumamente importante determinar esa diferencia porque a partir de ello pues vamos a poder aplicar ciertas propiedades. Ya determinamos cuando una sucesión es monótona, cuando una sucesión es creciente, cuando es decreciente, cuando el límite existe, cuando el límite no existe, qué significa que la sucesión converja a. Y bueno, un punto importante pues es decir que una sucesión converge si podemos encontrar otra subsucesión que sea convergente. Eso es un criterio de convergencia. Otro criterio, pues este sería de divergencia. Pues una sucesión diverge si encontramos una subsucesión que diverge. Es decir, si encontramos, con estos casos, bien podemos responder otros ejercicios, bien podemos resolver otros ejercicios, porque ya sabemos que esta sucesión divergería o va a diverger. Es posible que más adelante nos encontremos con
con que se nos pida verificar la convergencia o divergencia de alguna sucesión y sea necesario utilizar este ejemplo, por así decirlo. Entonces, esos son algunos criterios que hemos establecido hasta ahora. También hemos dado como una conexión o hemos intentado conectar los conceptos de funciones con sucesiones, ya sea una función inyectiva, ese concepto ya lo hemos trasladado a sucesiones inyectivas que son 1 a 1. Bueno, todos esos términos pues ya los hemos intentado abarcar. Muy bien. Entonces, bueno, estos son algunos de los puntos más importantes sobre la unidad número 1. No sé si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto ahora, sobre la teoría en sí. Estos son algunos de los puntos más importantes que vamos a necesitar para desarrollar los problemas del día sábado. No sé si tienen alguna duda en sí o todo ha quedado claro o hay algo que sea necesario aclararlo. Cuando hablábamos del principio de sucesiones y series, en la definición que la serie es más grande que la sucesión, aunque ambas podrían ser infinitas. En el caso de cuando se define una sucesión, pues únicamente va a llegar hasta donde nosotros queremos. Y cuando decimos que llega hasta donde queremos, hasta el número que nosotros queremos, es decir, ya le estamos dando un límite. Sí puede ser infinita, porque el concepto de serie nos lo aclara. Una serie es una suma de sucesiones. ¿Sí? Una serie es infinita y si tenemos dos sucesiones infinitas, la suma de esas dos sucesiones infinitas también será una serie infinita. Entonces sí puede ser. Nada más que el otro criterio que la diferencia pues es que una sucesión pues tiene su propio criterio o su propia regla de asignación. Por eso todo lo que hemos visto ahora pues hemos hecho referencia al concepto de funciones porque tiene una regla de asignación. En el caso de las series pues no necesariamente. No sé si más o menos quedó clara la duda. Sí, está claro, gracias. Excelente. No sé si hay alguna otra duda. No. Muy bien. Entonces, bueno, como les había mencionado, el objetivo de las tutorías de repaso pues es esto. Analizar la parte conceptual de toda la teoría en sí, la parte conceptual de toda la unidad, para que ya el día sábado pues nos dediquemos a la resolución de problemas. O sea, nos dediquemos a solo resolver problemas y aplicar todas estas propiedades que nosotros ya conocemos en la tutoría de repaso, o ya conocimos en la tutoría de repaso. Así que, bueno, de mi parte, esto es lo que les tenía preparado referente a la unidad número 2, que es sucesiones de números reales. Y bueno, no sé si hay alguna duda ya para ir terminando. No, gracias, licenciado, por su tutoría. Todo ahí está bien claro. Bien, excelente, ha sido un gusto. Bueno, un gusto tenerlos nuevamente. Bueno, los espero el día sábado. Espero contar con su asistencia y no me queda más que desearles una feliz noche. Nos vemos.